¿Por qué un pequeño trozo de tierra, enclavado entre desiertos y mares, concentra tanto conflicto, dolor y disputa? La pregunta parece simple, pero al intentar responderla, nos sumergimos en un laberinto de historias olvidadas, pactos rotos y promesas milenarias. Israel no surgió por casualidad. Su existencia es la punta visible de una trama antigua, marcada por exilios, regresos, guerras y una fe que atravesó siglos sin perder el aliento. Muchos opinan, pocos conocen. Muchos juzgan, casi nadie entiende. Por eso, este video no trae conjeturas, entrega contexto. Aquí no se trata de tomar partido, sino de abrir los ojos a una realidad tejida con sangre y memoria. Hay quienes creen que Israel fue impuesto al mundo moderno, un cuerpo extraño en una tierra árabe. Pero la verdad, esa que incomoda y libera, es más profunda, más antigua y mucho más compleja. Para comprenderla, es necesario retroceder en el tiempo, atravesar imperios, escuchar los ecos de antiguos exiliados y sentir el peso de decisiones geopolíticas tomadas en salones lejanos, pero que cambiaron vidas en el polvo de Oriente. Este video revela cómo guerras olvidadas moldearon las fronteras actuales, cómo olas de migración judía reavivaron una conexión espiritual con la tierra y por qué, aún rodeado de incertidumbres, Israel se levantó donde muchos creían imposible. Prepárate para un viaje que expone la diversidad borrada de la Palestina histórica, los enfrentamientos inevitables que surgieron con el regreso de un pueblo y la decisión de la ONU que lo cambió todo. Nada aquí es blanco o negro. Hay grises, hay capas, y en cada una verdad que pocos se atreven a enfrentar, porque comprender el origen de Israel es más que estudiar política, es entender lo que sucede cuando la fe, el trauma y la estrategia chocan en el mismo territorio. Es escuchar las voces silenciadas por la prisa de los noticieros y ver, finalmente, lo que hay detrás del mapa. Y quizás, al final de este viaje, te des cuenta de que la pregunta ¿por qué existe Israel? Nunca tuvo una única respuesta, pero todas ellas pasan por aquí. Todo comienza con una pregunta simple, pero llena de capas. ¿Por qué existe Israel? No es una exageración decir que buena parte del mundo sigue los titulares sobre Oriente Medio sin comprender la maraña de raíces que sostienen este conflicto. Cuando el grupo Hamás protagoniza un ataque, se reaviva la vieja llama de las disputas, pero pocos saben lo que realmente hay detrás de todo esto. El video propone un viaje por los orígenes, y no por las versiones populares, sumergiéndose en guerras antiguas, tramas diplomáticas y fuerzas que moldearon fronteras. Al final, detrás de cada línea en un mapa, hay sangre, fe y estrategia. El nacimiento de Israel no fue fruto de un capricho moderno, sino de una secuencia histórica que atraviesa siglos de exilio, persecución y regreso. El suelo de Oriente Medio, ya regado por imperios y dividido por tratados, recibió un capítulo más en 1948, pero no sin resistencia. La fundación del Estado de Israel fue la respuesta a un ciclo de humillaciones, masacres e intentos frustrados de asimilación. Así como un imperio antiguo que se reorganiza tras una invasión, el pueblo judío decidió echar raíces y levantar un hogar donde su identidad no estuviera amenazada. No se trataba solo de territorio, sino de existencia. La geopolítica de la época ya hervía con intereses cruzados. Las potencias europeas, debilitadas por las guerras mundiales, comenzaron a retractarse de sus promesas coloniales, dejando vacíos peligrosos. En la región de Palestina, ese vacío fue llenado por tensiones étnicas y religiosas, además de narrativas conflictivas sobre la pertenencia. Era como ver un tablero de ajedrez donde cada pieza cargaba con siglos de historias y heridas. Los líderes judíos, atentos al momento, actuaron con la precisión de generales veteranos, aprovechando el caos para erigir una estructura de Estado funcional. Pero ningún Estado nace sin un costo, e Israel no sería la excepción. Su fundación implicó batallas diplomáticas en los pasillos de la ONU y enfrentamientos sangrientos en aldeas olvidadas por los mapas. Los judíos, aún divididos internamente, mostraron una alineación estratégica excepcional. Presionaron, cedieron cuando fue necesario y avanzaron cuando fue oportuno. Así como los griegos supieron reorganizarse tras la invasión persa, el sionismo canalizó el dolor en acción. La fundación de Israel, por lo tanto,
Fue una reacción calculada ante siglos de exclusión, sumada a la habilidad de moverse en un mundo en transición. Y si el nacimiento del Estado ya era una tormenta, ¿qué decir de las heridas anteriores a él? El video ahora retrocede en el tiempo, cruzando desiertos e imperios para entender de dónde surgió este pueblo que, aún disperso, jamás dejó de mirar en la misma dirección, la tierra prometida. Porque antes de que existiera Israel, existían historias, y las historias no desaparecen con el tiempo, solo cambian de forma. Mucho antes de banderas, tratados o discursos en la ONU, ya había un pueblo pisando aquellas tierras con la convicción de que allí estaba su hogar. Los hebreos llegaron a la región que hoy conocemos como Israel alrededor del segundo milenio antes de Cristo. No vinieron con ejércitos arrolladores, sino con promesas y tradiciones que, generación tras generación, echaban raíces en la memoria colectiva. Con el tiempo, pasaron por conquistas y reconquistas, pero, como aquellos pueblos antiguos que resistían la marea de los imperios, los judíos siempre encontraban una manera de permanecer, aunque fuera en silencio. El dominio romano transformó Judea en una provincia y dispersó a los judíos por el imperio, pero no borró su vínculo con la tierra. Incluso ante la destrucción del Templo de Jerusalén, los exiliados mantenían encendida la llama del regreso. Era como los cartagineses que, aun después de la caída de su ciudad, dejaron huellas por donde pasaron. En Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades, comunidades judías resistían, a veces ocultas, a veces prósperas, pero siempre allí, atravesando siglos con la terquedad de quien se niega a desaparecer. La Edad Media trajo más conquistadores, musulmanes, cruzados, mamelucos y otomanos. Cada uno de ellos dejó su marca, cambiando nombres, costumbres y estructuras de poder. Pero los judíos permanecían a veces bajo tolerancia, otras bajo persecución, como piezas que se adaptan a la nueva mano que mueve el tablero. Cuando los cruzados tomaron Jerusalén, expulsaron a los judíos. Cuando los musulmanes la reconquistaron, algunos pudieron volver. Era un ciclo de expulsión y regreso que moldeaba no solo la geografía, sino también el espíritu del pueblo. Aún con tantos cambios, la presencia judía nunca fue borrada por completo. Había judíos que oraban en el muro occidental, mientras otros negociaban en los mercados de Hebrón. Algunos eran rabinos reverenciados, otros simples agricultores. Como los campesinos de las repúblicas italianas que resistían al dominio extranjero, manteniendo su lengua y su fe, los judíos transmitían sus tradiciones de padre a hijo, como si supieran que un día volverían a ser protagonistas en su propia historia. La tierra que se llamaría Israel conoció muchos nombres, pero para aquel pueblo siempre fue Eretz Yisrael, la tierra de Israel. Los mapas cambiaban, los imperios caían, pero los cantos y los textos sagrados mantenían viva la conexión. Era como una brújula interna que apuntaba al mismo lugar, independientemente del exilio. Y con esto se abre el camino para entender que la Palestina histórica jamás fue de una única voz o cultura, sino un mosaico complejo donde convivían múltiples identidades, cada una con su propia historia y dolor. La gran ilusión de muchos es imaginar que Palestina, antes de la creación de Israel, era un territorio de dominio homogéneo e identidad única. Nada podría estar más lejos de la verdad. Aquella franja de tierra siempre fue una encrucijada de culturas, lenguas y credos. Desde los tiempos de los romanos, pasando por el dominio bizantino y las conquistas musulmanas, lo que se veía era un verdadero crisol humano, una tierra donde los vecinos rezaban en idiomas diferentes, donde las campanas y los llamados a la oración resonaban lado a lado. Judíos vivían entre árabes que a su vez convivían con griegos ortodoxos, drusos, armenios, circasianos e incluso europeos católicos que se establecieron allí en tiempos de las cruzadas. Sería como caminar por las callejuelas de Constantinopla y escuchar 5 idiomas antes de doblar la esquina. Cada grupo traía sus propios ritos, vestimentas y estructuras sociales, pero había entre ellos un cierto entendimiento tácito. Aquella tierra era de todos y de nadie al mismo tiempo. Ningún pueblo reinaba de forma absoluta. Todos dejaban su huella. Claro que la convivencia no siempre fue pacífica. Como en cualquier región bajo dominio múltiple, había roces, disputas de poder, tensiones religiosas, pero también había matrimonios mixtos, intercambios comerciales y momentos de convivencia
que desmontan cualquier discurso de exclusividad. Los otomanos, por ejemplo, permitían una relativa autonomía religiosa a cada comunidad a través del sistema Millet. Así, judíos, cristianos y musulmanes podían mantener sus tradiciones, siempre y cuando no desafiaran al imperio. Negar esta pluralidad histórica es como intentar borrar los registros de los archivos de un reino antiguo solo porque no concuerdan con la narrativa actual. Palestina nunca fue una tierra de un solo pueblo, de una sola religión o de una sola historia. Siempre pulsó con múltiples voces, cada una clamando por reconocimiento, pero ninguna con una autoridad incontestable. Esto desmonta, de forma serena pero firme, la noción de que había un único pueblo originario legítimo sobre el territorio. Comprender esta diversidad no es un ejercicio de nostalgia, sino de lucidez, porque cuando se entiende que la tierra era compartida, aunque fuera en conflicto, se empieza a percibir el tamaño del desafío que vendría con las migraciones judías modernas. Al final, el regreso no sería a un desierto vacío, sino a un hogar ya habitado, con sus propias memorias y raíces. Y es ahí donde la historia toma un nuevo rumbo, con las primeras olas organizadas de regreso de los judíos a la tierra de sus antepasados. A fines del siglo XIX, el mundo giraba más rápido, los imperios se desmoronaban, las ideas nacionalistas florecían y las minorías perseguidas buscaban refugio donde pudieran respirar en paz. Fue en este contexto que comenzó la primera Aliyá, entre 1882 y 1903. Judíos de Europa del Este, huyendo de pogromos y leyes discriminatorias, volvieron sus ojos a Palestina, no como turistas, sino como quien regresa a lo que nunca dejó de llamar hogar. Compraron tierras con ahorros modestos, a menudo de grandes terratenientes ausentes, y recomenzaron asada en mano bajo el sol implacable de Oriente Medio. Estos primeros regresos no fueron épicos, pero fueron firmes. Venían familias enteras, con esperanzas en los ojos y una fe inquebrantable en las promesas antiguas. Establecieron colonias agrícolas, como Petah Tikva y Rishon LeZion, enfrentando enfermedades, escasez y hostilidad. Eran vistos con desconfianza por algunas comunidades árabes locales, pero también con curiosidad. Era el inicio de algo nuevo, aún tímido, pero que dejaba en el aire esa sensación de que los vientos estaban cambiando. Como los campesinos de antiguas repúblicas que refundaban aldeas sobre ruinas, los inmigrantes judíos reinventaban lo cotidiano. Pocos años después, entre 1904 y 1914, tuvo lugar la segunda Aliyá. A diferencia de la primera, esta nueva oleada era más organizada, ideológica y decidida. Influenciados por el socialismo y los ideales de justicia social, estos judíos fundaron kibbutzim, comunidades colectivas basadas en el trabajo y la igualdad. Crearon sindicatos, escuelas en hebreo y estructuras de autodefensa como la Hashomer. No eran solo agricultores, eran constructores de una nueva sociedad. Como los reformadores que transformaron las polis griegas, ellos moldeaban un proyecto de vida nacional con cada piedra asentada en el suelo. Esta fase marcó un giro importante. El regreso dejó de ser solo espiritual o reactivo y pasó a ser estratégico. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de crear raíces firmes y duraderas. Era como un general antiguo que, en lugar de atacar de frente, cavaba trincheras y fortalezas antes del enfrentamiento. Los judíos que regresaban ya no aceptaban la condición de huéspedes. Querían ser dueños de su destino. Este cambio de postura provocó reacciones intensas, tanto entre los árabes locales como entre las potencias extranjeras que observaban todo a distancia. Estas primeras aliyás sembraron las semillas de algo mucho más grande, algo que ya no podía ser ignorado. Porque cada colonia fundada, cada escuela abierta, cada campo arado, llevaba un mensaje silencioso. El pueblo judío estaba volviendo, y esta vez, para quedarse. Y donde hay regreso, también hay tensión, pues dos sueños pasaron a ocupar el mismo espacio. Y cuando dos identidades comienzan a disputar el derecho a existir sobre la misma tierra, el tiempo empieza a contar los días para el inevitable choque entre narrativas. No pasó mucho tiempo para que la convivencia se convirtiera en un desafío. El regreso de los judíos, antes visto con indiferencia o incluso simpatía por algunos árabes, pasó a ser considerado como una amenaza real. Aldeas antes tranquilas
comenzaron a resonar con rumores de pérdida de tierras, cambio cultural y posible dominación. Como en viejas ciudades fronterizas invadidas por ejércitos extranjeros, el miedo transformó a vecinos en adversarios. Pequeñas provocaciones se convertían en emboscadas. Y cuando la sangre corre por primera vez, se vuelve difícil detener la marea. Grupos árabes comenzaron a organizar ataques contra asentamientos judíos. Detrás de las piedras y los rifles había una narrativa religiosa e identitaria en ebullición, la idea de que la tierra era islámica y los recién llegados eran intrusos. Del otro lado, los judíos veían estas agresiones como señales de que necesitaban protegerse, y rápido. Crearon sistemas de defensa como la Haganá y pasaron a actuar con una disciplina casi militar. Como los bizantinos que levantaban murallas tras cada incursión bárbara, las comunidades judías se blindaban en nombre de la supervivencia. La tensión fue más allá de las armas. Comenzó a contaminar discursos, religiones y percepciones históricas. Panfletos, periódicos y sermones alimentaban el odio mutuo. Uno decía que el otro era un usurpador, un infiel o un colonizador. Las antiguas conexiones entre judíos y árabes, que en tiempos otomanos florecían en las ferias y cafés, se desmoronaron. Cada lado se sumergió en su burbuja de sufrimiento y legitimidad. Lo que antes era una tierra compartida, ahora se convertía en el escenario de un duelo existencial, donde cada paso era calculado como en una partida de ajedrez con un fin trágico anunciado. Y en este nuevo escenario surgen figuras radicales de ambos lados. Entre los árabes, líderes religiosos y políticos enardecían a la población contra los sionistas. Entre los judíos surgieron facciones más duras, que ya no buscaban solo la defensa, sino la reacción. Grupos como el Irgun y el Lehi tomaron para sí el papel de vengadores. Era como asistir a la escalada de una revuelta campesina contra un imperio corrupto, pero con dos bandos reclamando el derecho a la revuelta. Y cuando todos se ven como víctimas, el ciclo de la violencia encuentra un terreno fértil para perpetuarse. Estas tensiones no estallaron de la noche a la mañana, fueron creciendo como lava bajo un volcán silencioso. Los años pasaban, los conflictos se intensificaban y el mundo asistía, distraído, a la formación de dos nacionalismos que se alimentaban mutuamente, el árabe palestino y el judío sionista. Y como en un teatro antiguo a punto de escenificar su tragedia, los actores ya estaban en posición. Solo faltaba que se abriera el telón. Y fue justamente en la posguerra, cuando el polvo de la destrucción mundial comenzaba a asentarse, que la comunidad internacional decidió intervenir con una propuesta audaz: dividir la tierra. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero cargaba cicatrices, pero pocas tan profundas como las del pueblo judío. Los campos de exterminio revelaron al planeta una brutalidad que ya no podía ser ignorada. El sionismo, que hasta entonces caminaba entre ideales y resistencias, ganó un nuevo combustible: la urgencia. Era como un reino antiguo que, devastado por una plaga, decide reconstruir sus murallas con el doble de prisa y el triple de fervor. Fue en este contexto que la ONU entró en escena, proponiendo una solución histórica: dividir Palestina entre dos pueblos. La propuesta partía de 4 premisas centrales. Primero, se reconocía que tanto judíos como árabes tenían lazos históricos con aquella tierra. Segundo, se admitía que las demandas de ambos eran irreconciliables. Tercero, se notaba que ambos grupos habían desarrollado movimientos nacionalistas fuertes y bien organizados. Y por último, se reconocía la necesidad de autodeterminación de ambos lados. Era un intento de resolver lo imposible, como los tratados medievales, que buscaban mantener la paz entre reinos rivales, mientras el campo de batalla aún olía a sangre seca. El plan preveía la creación de 2 estados independientes, uno judío y otro árabe, con fronteras cuidadosamente diseñadas, aunque complejas. La ciudad de Jerusalén, dada su importancia sagrada para las 3 religiones monoteístas, sería transformada en un territorio internacional bajo la tutela de la ONU. Era una solución diplomática que en el papel parecía equilibrada, pero en la práctica traía desafíos inmensos. Al fin y al cabo, dividir una tierra no significa dividir las memorias, las creencias o los traumas. ¿Cómo separar a 2 fantasmas que rondan la misma casa desde hace siglos? Del lado judío,
A pesar de algunas críticas internas, el plan fue aceptado con pragmatismo. Los líderes vieron allí la oportunidad de legitimar la existencia de un Estado judío ante la comunidad internacional. Era como un general experimentado que, al recibir un mapa imperfecto, aún así encuentra en él una ruta hacia la victoria. Ben Gurión y los demás dirigentes no ignoraban los riesgos, pero sabían que rechazarlo podría significar el fin de todo. Por su parte, los árabes rechazaron la propuesta con vehemencia, considerándola una injusticia, una partición forzada e ilegítima. Y así, la votación histórica en la ONU en 1947 aprobó el plan de partición. Bailes en las calles de Tel Aviv, protestas en Damasco, Bagdad y El Cairo. El mundo había trazado nuevas líneas en un viejo mapa, y cuando eso sucede, generalmente no se borra la tinta antigua, sino que se superpone a ella. Las piezas estaban en el tablero. El juego ya no era una promesa, era una guerra en gestación. Porque aceptar un Estado es solo la mitad de la ecuación. Hacerlo sobrevivir es la otra. Y esto lleva a un dilema aún mayor. ¿Cómo dividir un territorio sin rasgar también la esperanza? La teoría parecía noble. 2 pueblos, 2 naciones, conviviendo lado a lado. Pero cuando se miraba de cerca el mapa diseñado por la ONU, el plan revelaba sus fisuras. Los territorios destinados al nuevo Estado judío y al Estado árabe no eran contiguos. Formaban un mosaico desconectado, casi como pedazos de una vasija antigua pegados a toda prisa. Y en medio de este rompecabezas, Jerusalén flotaba como una isla sagrada, sin dueño fijo, bajo administración internacional. Era un proyecto frágil, como aquellos tratados entre imperios rivales que parecían más pausas entre guerras que acuerdos de paz duraderos. Israel, aun con mayoría poblacional judía en su área, tendría que lidiar con una gran presencia árabe. Esto ya planteaba el dilema: ¿cómo construir un Estado nacional sin aplastar las identidades que también habitaban allí? El desafío era más político que territorial. Era como gobernar una ciudad conquistada sin provocar levantamientos diarios. Del lado árabe, el territorio designado incluía zonas pobres y fragmentadas, lo que aumentaba la sensación de injusticia. Ambos bandos sentían que habían perdido más de lo que habían ganado, y ninguno quiso cargar con el peso de parecer débil. Los caminos entre las áreas judías y árabes se cruzaban con frecuencia. Carreteras, aldeas y tierras fértiles se entrelazaban como los callejones de una ciudad medieval. Esto dificultaba cualquier control efectivo. Una caravana judía que pasara por una aldea árabe podía ser atacada. Una caravana árabe que cruzara un asentamiento judío podía ser detenida. Los roces no solo eran previsibles, eran inevitables. El plan de la ONU, aunque diplomático, dejaba las chispas a campo abierto, listas para incendiarlo todo a la primera brisa cálida. Además, estaba el factor psicológico. Los judíos estaban a punto de declarar un Estado independiente. Esto requeriría un gobierno, un ejército, una moneda, infraestructura. Era un proyecto de nación acelerado, con poco tiempo para errores. Por su parte, los árabes, al rechazar el plan, se preparaban para un enfrentamiento directo, no solo político, sino militar. Así como las ciudades-estado de la antigüedad, que veían a sus vecinos crecer con desconfianza, cada paso dado por un bando era leído como una amenaza por el otro. Y cuando la desconfianza se convierte en acción, no hay tregua que dure. Era una tierra en transición y todos lo sabían. El plan de partición, por muy bien intencionado que fuera, no calmaba los ánimos, solo los reorganizaba. Como rediseñando murallas en una fortaleza a punto de ser sitiada, la ONU intentó coser una paz donde el tejido ya estaba demasiado raído. Lo que vendría después no sería una negociación lenta, sino una explosión repentina, porque aceptar o rechazar la partición ya no era suficiente. Ahora había que decidir quién quedaría en pie cuando comenzara el fuego. Al día siguiente de la votación de la ONU, el mundo todavía intentaba entender lo que había sucedido, pero en Oriente Medio, la reacción fue inmediata. Los líderes árabes, al ver la aprobación del plan de partición, no dudaron en rechazarlo públicamente. Para ellos, no se trataba de una división justa, sino de una mutilación de lo que consideraban su tierra natal. Las promesas hechas por diplomáticos europeos durante y después de la Primera Guerra todavía resonaban como traiciones. Era como reyes traicionados por sus propios consejeros, preparando ahora la respuesta con la espada en la mano.
Mientras los judíos corrían para construir las estructuras de un nuevo Estado, los países árabes vecinos se organizaban en torno a un objetivo común: impedir su nacimiento a cualquier costo. Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak comenzaron a movilizar tropas y a planear ataques coordinados. Internamente, milicias árabes locales intensificaron los ataques contra colonias judías. Era como los ejércitos de las ciudades-estado de la antigüedad, que al ver surgir una nueva potencia a su lado, se unían para aplastarla antes de que se fortaleciera demasiado. A pesar de las desventajas, los judíos aceptaron la partición. Tenían menos armas, un menor número de combatientes y estaban rodeados de enemigos experimentados, pero contaban con algo que a menudo cambia el rumbo en los campos de batalla: la motivación existencial. Como los espartanos que resistieron con pocos hombres contra legiones enemigas, los judíos sabían que no había a dónde retroceder. Esta lucha no era por poder, era por supervivencia. Y detrás de cada uniforme improvisado estaba el eco de siglos de dispersión y rechazo. El clima preguerra se apoderó de las calles. Por un lado, celebraciones discretas en Tel Aviv. Por otro, multitudes enardecidas en Damasco y El Cairo, jurando destruir el nuevo Estado incluso antes de que fuera proclamado. El cerco se formaba, e incluso aquellos que dudaban se daban cuenta de que ya no había marcha atrás. Era una marcha inevitable hacia el conflicto, como si la historia hubiera empujado a ambos pueblos al borde de un abismo. Y cada uno, ciego por su propio dolor, creía tener el derecho y el deber de empujar al otro. En la madrugada del 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declaró el nacimiento del Estado de Israel, las palabras apenas habían resonado en la radio y ya se oían los primeros disparos. El moderno Estado de Israel nacía en medio del fuego con todos los elementos de la tragedia griega: orgullo, destino y la certeza de que la paz, aunque deseada, aún estaba muy lejos de ser alcanzada. Y así se cierra el primer capítulo de esta larga narrativa, pero como toda historia con raíces profundas, continúa desplegándose ante los ojos de quien se atreve a preguntar: ¿por qué existe Israel? Ahora que has caminado por cada capítulo de esta historia, es imposible mirar el mapa de Oriente Medio con los mismos ojos de antes. Detrás de la existencia de Israel no hay solo política, sino milenios de esperanza, desaliento y reconstrucción. La fundación de este Estado no borró los dolores ajenos ni solucionó el conflicto, pero reveló cuán entrelazadas están las narrativas humanas y cómo la verdad casi siempre habita en la incomodidad. Comprender a Israel no es aceptar todo lo que allí sucede, sino entender por qué existe y lo que eso nos enseña sobre identidad, resistencia y pertenencia. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué sucede cuando dos pueblos reclaman la misma memoria sobre la misma tierra? ¿Acaso se puede reescribir el pasado o estamos todos condenados a repetir las guerras de nuestros antepasados? El conflicto aún arde, pero el conocimiento, ese sí, puede encender una nueva llama, la de la lucidez. Solo quien se sumerge en los detalles puede liberarse de los discursos prefabricados. Y quizás, al revisitar esta historia, no solo encuentres respuestas sobre Israel, sino también sobre el propio ser humano. Y si este tipo de contenido tiene sentido para ti, si esta inmersión en los orígenes te ha conmovido, entonces suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones, porque esta es solo la primera de muchas verdades históricas que vamos a desenterrar juntos. Entender el mundo comienza por entender las historias que intenta esconder.